Hoy todos los desarrolladores y las inmobiliarias hablan de innovación, redes sociales, herramientas digitales, pero cuando miramos más de cerca encontramos una brecha importante. Algunas empresas están presentes en la parte digital, pero pocas realmente piensan en digital. En este episodio de los Protect Talks vamos a hablar del verdadero desafío del sector inmobiliario. Pasar de hacer campañas digitales a realmente construir estrategias que generan impacto y que tienen un propósito. Hoy nos acompaña alguien que conoce muy bien este proceso, Pedro Garbarino Huerta, Digital Strategies en I7 Grupo Inmobiliario. Pedro, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder participar. Gracias, Pedro, por estar aquí. Y tú tienes más de 15 años de experiencia en temas estratégicos, temas de marketing, incluyendo tecnología, temas de creatividad. Cuéntanos un poquito sobre ti y cómo llegaste al Grupo I7. Mira, todo partió de niño, todo parte así, de cuando uno es pequeño, siente esa afición. Siempre me llamó la tecnología inicialmente, con computadores muy precarios, cuando recién llegó Internet, con los modem esos que alguien se acordará que sonaban para conectarse, con época de que uno bajaba canciones y esperaba ahí el tema. Siempre me gustaron las máquinas, la interacción de las personas con las máquinas. Después eso se fue como, por decirlo un poco, profesionalizando un poco. Entré a estudiar una ingeniería en computación informática, también estudié ahí análisis de sistemas y comunicación multimedia. Eso fue como la formación. Y ahí fui descubriendo esta interacción de las máquinas, las personas, ya la web propiamente tal, en lo que es comercio electrónico, lo que es el marketing un poquito y cómo uno podía unir a través de estas herramientas y simplificarle la vida a las personas. También ahí me dediqué a la docencia en su minuto universitaria, me gustaba mucho enseñar. Yo siempre dije que la mejor manera de aprender algo es cuando uno se lo puede enseñar a alguien más. O sea, Ujú. es el índice de que ya dominaste el contenido si lo puedes traspasar y hacer distintos ensayos y aprendizajes con distintas personas. Y después de eso, bueno, haciendo práctica, fui tomando varias empresas en las cuales yo los iba asesorando desde cuando empezó el tema de las redes sociales, la web 2.0, toda esa evolución, ir acompañando a distintas empresas de distintos rubros y ahí uno fue agarrando un poquito de experiencia y después, bueno, finalmente me independicé como un consultor senior externo y finalmente trabajo para I7 y tengo también algunas otras empresas en las cuales hago la misma tema de hacer este puente entre todo este ruido que hace las palabras, las Ujú. tecnologías, las tendencias y cómo lo hago para que funcionen dentro de la empresa. Buenísimo. O sea Mm, que tú aterrizas un poco las ideas y ese mundo tecnológico y sí. creativo en algo más concreto que le sirve a la empresa. Ok, entendí esa parte. Ahora, dada tu experiencia en el mundo inmobiliario, ¿qué tan digital es este sector hoy por hoy? Mira, a nivel de Latinoamérica y bueno, y mi mayor experiencia también en tema de Chile, es muy tecnológico, abro comillas, en el tema de tener como condecoraciones. Tengo un Ujú. chatbot con IA, tengo un CRM que saca algo, tengo acá, tengo allá, tengo cuentas en redes sociales, publico, tengo una grilla. Puros esfuerzos aislados como condecoraciones de decir, estoy, pertenezco a lo digital, tenemos Ujú. todas estas cosas porque el resto lo tiene, entonces hay que tenerlo. Donde está el dolor que veo yo es bueno, pero ¿y cuánto de esto te aporta e incluso cuánto te resta? En el sentido de que muchas de estas Claro. tecnologías, tú tienes tu personal, tu equipo, sacando informes, levantando KPI, midiendo 100 cosas, siendo que hay 5 que son las que te mueven la aguja y haciendo informes. Tienes de repente subutilizado, contratas una cantidad de tecnología, pero finalmente la gente termina en el Excel o en las notas a mano, sobre todo en lo que es tema de venta. Entonces yo te diría que en general todos quieren tener las cosas para aparecer que eres moderno, que no estás desfasado, que no estás fuera de la ola, pero muchas veces es una colección de cosas. Tenemos que tenerlo y está ahí, funciona y no entiendo mucho qué es lo que aporta, pero si los otros lo tienen hay que Mm, tenerlo. O sea, a ujú. veces se cede un poco a estas modas, a estas presiones, incluso a nivel de inversores o directorio de las empresas que dicen, bueno, tenemos que tener algo de IA, por ponerte un ejemplo, algo que la gente maneje hoy en día que está de moda. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un chatbot con IA? Entre otras cosas, y tenemos que la IA aquí, la IA allá, y el CRM no tiene IA, entonces el módulo de IA contratémoslo, pero no hay Ujú. un tejido que soporte después el por qué tenerlo y cómo aporta a la empresa. Sobre todo que Claro. del pool de cosas tecnológicas que tú puedes tener, a mi criterio, hay muchas que suman y hay poquitas que multiplican.
Entonces yo puedo Ujú. sumar a mi valor, pero las que multiplican son clave. Entonces esas tienes que tenerlas contratadas, bien de acuerdo, con protocolos. Y básicamente aquí la clave es un poco dar vuelta a la pirámide. Yo siento que la mayoría de la gente en el rubro inmobiliario es como el 80% tecnología, 20 personas. Y realmente es un 20 el peso de la tecnología y el 80 es la gestión de este cambio que tienen que ocupar las personas, la cultura organizacional, que se ocupen las cosas, que hablen unas con otras, para que sean herramientas finalmente útiles. O sea que traduciendo un poco ¿Mm? más lo que tú dices es, al final puedo tener muchas herramientas, muchas tecnologías, pero si de alguna forma no están conectadas y no hay una estrategia sólida de fondo para lograr X y donde se alineen a las partes, a todas las partes de una empresa para lograr X, al final es como, no me sirve de mucho, ¿verdad? Y creo que es una experiencia que todos hemos tenido, no sé, un típico call Sí, center automatizado, que yo sí, tengo un caso especial que quiero llegar y estoy pasando de número en número en número y resulta que sí, está la plataforma y funciona, o peleo con un chatbot que trato de explicarle a la IA que me va a derivar igual una persona y hasta a veces, muchas veces esa persona te vuelve a preguntar en qué lo puedo ayudar, pero si ya he escrito el caso 20 veces y me vuelven a preguntar y si me derivan a otra persona, a veces tampoco habla ese call center con el CRM, entonces me claro. vuelven a pedir el root, el DNI, lo que sea, como para ver, oye, ¿con quién estoy hablando? Deje cargar su Al caso. final el proceso es más tedioso de lo que era antes. Terrible. Oye, pero entonces es extraño, ¿no? Porque si hay inversión en tecnología o en herramientas, en implementaciones de este tipo, entonces ¿por qué las empresas no están invirtiendo en la estrategia que une todos estos conceptos? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la razón? Hay varias razones. La principal es el espacio-tiempo. O sea, una estrategia, Ujú, estamos hablando 2, 3 años. Ahí vas a ver un retorno, vas a ver un efecto que diga cuantificable, medible, más en el largo plazo. Cuando yo tengo un proyecto claro. de departamentos, por ejemplo, y hago ciertas cosas tácticas, es como, muevo la aguja inmediatamente, entonces me interesa, me quedo en las cosas tácticas tratando de acelerar velocidad de venta, etcétera, pero no doy el tiempo ni el valor que tiene a largo plazo. Y Ujú, también pasa porque va a depender un poco de la estructura del desarrollador inmobiliario. Algunos desarrolladores inmobiliarios sí dicen vamos a trabajar a 5 o 10 años plazo, voy a construir una marca y voy a trabajar con eso. Y otros dicen, sabes que yo prefiero crear una marca de fantasía, construyo un edificio, le pongo un nombre y después hago otro y invento otra marca de fantasía y las voy quemando en el proceso y no me interesa una construcción de marca ni una relación a largo plazo. Son ujú. como modos operandis que tienen algunos desarrolladores. Claro. Sí, el hecho de ¿Mm? construir marca bajo una estrategia o el hecho de Sí. simplemente pues ir haciendo por Mm, decir así, dinero en el camino y ya, ¿no? O negocio en el camino. Pero, mm. ¿tú crees que esto pasa con empresas grandes y empresas pequeñas? ¿Da igual? ¿O las empresas grandes tienen más recursos, entonces invierten más a largo plazo? ¿Cómo visualizas esto? Yo más que el tamaño y los recursos, tiene que ver cómo tú distribuyes estos recursos, un poco lo que te decía al principio. Si tú en tu Ujú, capital humano, en las personas, haces una mayor inversión de capacitación, de entendimiento y tienes una política, llamémosla una cultura organizacional donde la data es transparente y hay un propósito, en el fondo que te mueve, y yo sé que estoy vendiendo y entiendo cómo funciona completa la empresa, desde el área de finanzas, la persona de TI, el de marketing, el área que sea, el departamento de venta, todos saben qué es lo que está haciendo el resto, tal vez no manejo la minucia, pero entiendo en qué aporta cada uno y para dónde vamos como empresa en general. Entonces, ahí yo tengo un propósito y yo puedo decir, bueno, en el día a día me estoy haciendo lo que me corresponde, pero yo me puedo alinear con ese propósito y puedo buscar formas más eficientes de hacer lo mismo que hago para ayudar también a las otras áreas para que todos avancemos hacia el mismo lugar. Entonces, más que el tamaño de la empresa, es un poco la filosofía que hay detrás de la empresa. Hay empresas chiquititas que lo hacen muy bien y empresas grandes que de repente, bueno, cuando te ha ido bien y tú tienes marca y tienes branding, a veces también te duermes un poquito y dices, bueno, con que la mitad de los clientes estén contentos es suficiente porque ya tengo boca a boca, entonces descanso un poco en eso. Y a veces las empresas chicas son las que pelean un poco, decir, yo me quiero diferenciar, entonces necesito pelear ahí un poquito y hacer las claro. cosas diferentes. Ahora, ¿y afecta, por ejemplo, si en la empresa el CEO o el Ujú. propietario, los fundadores son un poquito más old school? ¿Puede afectar eso? Sí, ¿Cómo de lo todas ves? maneras. No, de todas maneras, sobre todo los directorios, Sudamérica, esto en Chile, los directorios que son los que como que dan las directrices y aprueban presupuestos, ya el que hay que convencer, que es un cliente interno, en el fondo soy el puente, tengo un producto, tengo el cliente que va a comprar, pero también dentro de la empresa tengo clientes a los cuales tengo que, oye, esta plataforma sirve para esto, hay que modificar esto, ¿por qué vamos a cambiar algo? Nosotros le llamamos el sales champion, es la persona Sí, adentro que tiene que
vender la idea vender. internamente para que te la prueben. Correcto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que también yo me he encontrado con directorios que son gente de edad, no Ujú. entienden mucho, pero saben que hay cosas que son importantes, pero obviamente tú al estar en un directorio tienes un nivel no menor de manejo general de negocio. Entonces, cuando tú les Claro, explicas en simple, no puedo llegar con claro. 20 variables y KPI o RPI y cosas, no. 5, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto lo vamos a medir de esta manera y se mueve así. Y si tú no lo puedes explicar en simple, también quiere decir que tu estrategia habría que revisarla. Entonces la gente, nosotros decimos como con esta sabiduría, directorio, trayectoria, a veces están desfasados, pero cuando tú se lo explicas bien, ellos lo entienden, no saben cómo funciona la minucia, la parte chica, cómo la máquina hace lo que tú dijiste que hiciera, o ese chatbot, pero cómo sabe qué persona a qué le está hablando, de dónde saca los datos, trazabilidad, no mucho. Pero ven el efecto final que tiene y te dan el amén. Pero también a veces se encuentra sobre todo empresas que son, yo diría, familiares. En las empresas familiares que parte como el papá y el abuelo y después el nieto y el hijo y van heredando, ¿cómo le va a decir tú a un caballero, sobre todo, ponle tú un caso de familias inmigrantes que llegaron casi con lo opuesto y formaron imperio y les va súper bien? Entonces tú dices, oye, yo toda la vida lo he hecho como yo he querido y me ha ido increíble. Entonces ahí Claro, la conversa es un poco más estratégica también de cómo yo claro. al caballero lo seduzco un poquito y le explico y le digo, mire, sí, está bien, usted siempre lo ha hecho a su pinta, pero si tú le muestras buenos números, buenas explicaciones, más en simple, lo educas un poquito, porque también hay una parte educativa, te va a decir, ah, mira, me hace sentido lo que tú dices, vamos. Pero hay veces que también te encuentras con gente que es súper tosuda y te va a decir como, mire, yo quiero tener esta cuestión porque los otros la tienen y siempre hemos hecho esto así, siempre ha funcionado y esto es más antiguo que el hilo negro, como dice un dicho acá, y siempre va a ser igual. Entonces, sobre todo cuando son familiares que van heredando cosas, a veces cuesta un poquito que se profesionalicen algunas empresas y se abran estas Sí, cosas. sí, Aparte ahí. que hay un tema del control. Imagínate también, tú pierdes un poquito el control porque toda esta maravilla, estas cosas, procesos, bueno, es que los ve alguien y yo, si no le tengo plena confianza también y hay transparencia y cosas como, pucha, dependemos de lo que haga él, y no lo entiendo mucho, también ahí me siento desfasado, pues, y ahora qué aporto yo, porque ya no puedo opinar mucho porque la opinión de vale más la de él que la mía. Entonces también hay egos a veces, hay de todo un poquito. Sí, sin duda, sin duda. Oye, ¿y cómo logras identificar si una estrategia se está quedando como vacía en contenido o en el propósito? ¿Cómo? Porque en el día a día tú ves en tu empresa que se van incorporando soluciones, herramientas, tecnología, etcétera, pero ¿cómo te das cuenta de realmente en las entrañas de eso, cómo sabes que no hay una estrategia de fondo? ¿Me explico? Yo hago a veces un juego que se podría decir como de posición. Tienes que posicionarte en 3 lugares, que digo yo, Ujú, y las dimensiones, posición y dimensión. Me explico un poco. Posición dentro de la empresa, lugar uno. Miro la empresa para todos lados, perfecto. Posición 2, directorio, dueño, ujú. gerente, sus necesidades, sus dolores. Y la posición más importante desde el punto de vista del cliente. ¿Qué es lo que Claro. el cliente necesita, qué quiere? Que esa es la más importante. Y las dimensiones uno las puede ir subdividiendo, pero son básicamente tecnológicas, dimensión tecnológica de todo el impacto tecnológico, dimensión de gestión y la dimensión del factor humano, que también se olvida un poquito. Cuando yo monitoreo todo el stack tecnológico, cómo operan unos con otros, qué cosas hablan con cada cosa, también el tema de gestión, cómo gestiono recursos, perfecto, y también tengo la parte humana. La gente Ujú, entiende lo que está haciendo, cómo fluye la información, espacios para liderazgo, espacio para innovación, pero real. Estoy escuchando el feedback de la fuerza de venta, del área de marketing, del área postventa. Estoy ujú, escuchando al cliente tanto de lo que me dice como lo que él me dice implícitamente cuando entra al sitio, navega por dónde se me va, qué acciones que tiene, cuántos contactos necesita. Tierra le interesa hablar con una IA, le interesa más hablar con una persona y cómo reconozco esa diferencia, porque también hay que pensar que la decisión de compra de un proyecto inmobiliario es tremendamente relevante en la vida de las personas. La mayoría es Exacto, una vez en la vida, con suerte la segunda vivienda, tal exacto. vez pensando en la jubilación y poder arrendar algo y vivir ahí. Y bueno, también hay un público que es menor, que es el inversionista, pero ese también juega con otros parámetros. Él te va a ver los números duros y hay inversionistas que ni les interesa saber dónde está ubicado el proyecto, nada, ver los números, hasta bueno, ya, dame 10 departamentos y los pongo en mi cartera de inversión. Juega con otras reglas. Pero la persona que necesita confianza, tiene dudas, tiene miedo, la mayoría lo hace con un crédito que le pide al banco bajo la hipoteca de la casa, del departamento. Estamos hablando 20, 30 años en algunos casos. Entonces es una decisión como que un matrimonio para toda la vida, de alguna manera. Entrando Mm, en esa, digamos, tenemos la estrategia, mm, ¿cómo ahora
alineamos los departamentos en el sentido de, tú tienes ventas, tienes marketing, ¿Mm? tienes el equipo directivo, y bueno, y también hay otros departamentos, pero supongamos que estos tres son como un poco los más relevantes que van a estar bajo operando esta estrategia, por decir así, o ejecutándola. ¿Cómo alineas esos departamentos? O sea, ¿Mm? caso práctico, en la vida real, ¿cómo alineas? Son meetings semanales, tú vas Es explicando la implementación, vas pidiendo ahí feedback con reportes, sí, ¿cómo es ese ida y hay vuelta? ahí hay es ciencia y arte. Es una mezcla de dos cosas, digo yo, ciencia y arte. La parte del arte es la parte del olfato humano, las habilidades blandas, entender a las personas, ver cómo es la psicología de cada persona, porque finalmente Ujú, tú lo que le vas a imponer es una mecánica de trabajo o va a modificar su mecánica de trabajo porque tú le claro. estás pidiendo que tenemos una estrategia, que esto se hacía de una manera, pero lo vamos a hacer de otra. Entonces ahí él tiene que entender y darse cuenta del valor que tiene de lo que está haciendo. Hay una cosa que es fácil cuando tú le dices, mira, tú te demorabas 10 minutos en hacer esto y ahora se va a hacer en un minuto apretando un botón. Te va a seguir al tiro. Te va a decir, maravilloso, me ahorraste trabajo, la vida es Ujú, bella. Pero cuando tú le dices, voy a necesitar que hagas algo que no hacías antes, te va a preguntar por qué. Y a qué tributa ese esfuerzo adicional. O sea, ¿qué importancia tiene? Te ponía un caso para ilustrar un poquito. El tema de KPI, informe y cosas. Si yo lo tengo midiendo 200 parámetros y haciendo informes semanal y viendo que al final, bueno, pues yo llego a la reunión, mostramos un montón de números y da lo mismo los números, al final como que nadie los pesca y yo al final me quemo las pestañas haciendo esto claro, y digo, pucha, no sé qué relevancia tendrá, te desanima. Pues como no, o sea, es que en verdad, ¿para qué le lógico. voy? No tiene mucho sentido. Si yo entiendo qué están buscando, qué están midiendo, yo podría incluso decir, oye, hay una forma mejor de medirlo, oye, o hay otra cosa que es un mejor indicador para lo que tú estás buscando, entonces tú lo vas como reclutando y él mismo tiene las ganas de decir, oye, yo quiero aportar, porque Claro. entiendo qué es lo que estoy haciendo de alguna manera y comparto un poquito que también ahí hay un tema con recursos humanos y todo de las políticas de la empresa, de contrataciones. Cuando tú tienes un propósito, la gente tiene que entender ese propósito y compartirlo, decir, oye, engancho un poquito con esto. Voy a ser burdo en algún ejemplo, pero si yo me quiero ir a la sustentabilidad, a la huella de carbono, que todo verde, que allá, claro, son gente que le interesa el ecosistema, tu estilo de vida, tú tienes que enganchar con eso. Porque si yo fuera una empresa X, por ejemplo, de alimentos, y tú eres carnívoro, el otro es vegano, claro, yo tal vez me sentiría incómodo trabajando en una otra empresa porque no va Mm, tampoco con mi propósito personal. claro. Tienes que ahí... Sí, bueno, estás hablando Mm, de la mm, tiene que ver con la cultura sí. organizacional también, ¿no? Y con lo que motiva a uno a estar dentro de esa empresa. Bien, interesante. ¿Y te tocó hacer esto en i7 desde el inicio o estaban avanzados cuando Sí, tú... mira, este es muy interesante como grupo inmobiliario. I7 es un grupo inmobiliario que tiene como dos marcas, una del mismo nombre I7 y una que se llama Huella. Una vende proyectos como llamamos nosotros tradicionales, en las cuales va la Ujú, persona y con financiamiento propio le pide una hipoteca al banco y compra su bien raíz. Y la otra parte que es la más entretenida de I7, por lo menos a mi gusto, son los proyectos que tienen subsidio del Estado. Aquí tienes un claro. mix de personas porque finalmente tú postulas, el Estado te dice, ok, construye el edificio y nosotros vamos a poner una parte de ese financiamiento para que las personas, igual la gente va, pone ahorro, pone crédito hipotecario, pero un crédito mucho más pequeño porque el Estado le da la diferencia para que puedan acceder a este tipo de vivienda. Entonces ahí tú entras también en una realidad de funcionamiento muy distinta. Ese tipo de personas que habitualmente es como vivienda social, entre comillas, dice, ah, pero era gente con poquita plata y en el fondo están comprando con ayuda del Estado. A veces son mirados como el patito feo de alguna manera de, no, estas personas están obligadas a comprar acá porque no pueden comprar en ningún otro lugar porque somos los que tenemos el subsidio del Estado. Entonces algunas Ujú, desarrolladoras también se plantaban así como, bueno, esto se vende entre comillas solo, es cosa de tiempo porque mm, esa gente no tiene la capacidad de comprar en otro lado, me va a tener que comprar igual tarde o temprano a mí o al edificio al lado. Y el edificio al lado a lo mejor es más conveniente, pero cuando se vendieron todos, soy el único que queda, me tienen que comprar a mí. Entonces también había posturas viciosas. A diferencia del caso de I7, que fue súper bonito la llegada que yo tuve, porque la postura era un poco de queremos viviendas como de tú fueras de segmento alto, pero vendiéndoselas a segmentos con menor poder adquisitivo. No el hecho de que haya una parte que la pague el Estado, tú vas a decir te voy a tratar distinto o te voy a quitar calidad de la vivienda o te voy a vender al justo. Por ponerte un caso, I7 cuando comenzó, fuimos los primeros que empezamos entre los amenities, los espacios comunes de las unidades, e incluir piscina.
casi todas las Ujú, viviendas sociales que se vendían en Chile eran sin piscina, por ejemplo. Y era, ujú, oye, pero en un departamento, un edificio de departamentos, tener piscina, tener un quincho bonito, tener salas de eventos, es como un estándar en otro nivel, pero no acá. Entonces, había una dirección, había un propósito que te decía, nosotros ahí ya te vas dando cuenta, queremos que la gente pueda tener una casa, hogar y que donde se desarrolle como persona a largo plazo y todo, de calidad y que no tenga nada que envidiarle a si yo compro en otro segmento. Entonces, poner al alcance de la gente, eso ya te va dando implícitamente, aunque uno no lo haya escrito, no lo pases a papel, ya te da de la formación de la empresa como un horizonte hacia donde ellos están mirando. Y eso te ayuda a ujú. construir también una estrategia de ir alineando a la gente de, ya, bajo ese discurso yo también tengo que ver fijarme en el factor humano, entendiendo que voy a tener una cantidad de clientes muy distintos en situaciones de vida, es distinto venderle a una persona que se acaba de casar o un profesional joven que recién se titula y está solo y un departamento, un dormitorio, un baño está feliz, al que ya tiene una familia y tiene 2 niños y quiere otras variables que lo van a ayudar a decidir y piensa la casa o el departamento de forma distinta. Claro. Y tú intervienes en Eh, ese proceso donde el pitch de ventas de tu equipo de ventas, digamos, es distinto en función del cliente que se acerca o del lead que hayan generado. O sea, tú intervienes en esa estrategia de, oye, para este tipo de cliente tiene que haber este pitch, para este otro pitch, y así. Claro, no hay que ver los leads como una cajita negra que un teléfono, mail, datos y una serie de No, no, por atributos supuesto. empresariales. Hay una persona detrás de eso, en Exacto. el fondo. Y hay un viaje del usuario, por decirlo, un viaje de que está en la compra que está en distintas etapas. Estoy mirando, estoy entre tú y otros más, en verdad quiero comprar ahora, mis miedos son distintos al otro, tengo susto de quedar sin trabajo y tener una hipoteca y cómo la pago en un caso así, o de poner todos mis ahorros acá disponibles para el pie, la mudanza, todo, y me voy a quedar sin un colchoncito si pasa algo, distintas cosas que necesita y necesita escuchar ciertos argumentos que tienen que ser por un lado, un storytelling, todo lo que tú quieras, la parte bonita, la parte poética, pero también datos duros, porque finalmente las Claro. personas, yo soy un convencido de esa teoría de que tú tomas las decisiones básicamente, visceralmente, emocionalmente, y Sí. después tú empiezas a poner una capa para justificar frente a tus pares, igual, incluso la Ujú. señora, los hermanos, no, mira, esta fue muy buena elección por esto, esto, esto. Pero incluso la gente cuando se compra un auto es porque le gusta el auto. Después yo Sí. justifico, mira, y tiene cosas de seguridad, tiene aquí, que Ajá. allá, Sí. y era una oportunidad única, era el momento de hacerlo, pero fue más visceral. Pero surge por la emoción, siempre Sí, hablamos de eso en House, de la parte de la compra de proyectos o de unidades inmobiliarias, de real estate, y al final es eso, surge primero la emoción, que luego sí tiene obviamente un análisis un poquito más de trasfondo, pero el primero es el impacto, es lo emocional, es quiero, ¿no? Luego tomas un poco la decisión con tu familia y pensando un poquito más en frío, al final es una de las decisiones más importantes en la vida, entonces termina siendo la segunda parte un poquito más racional, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de aprendizajes y casos concretos. ¿Qué ejemplos se te viene a la mente que destacarías de alguna inmobiliaria, algún desarrollador que esté aplicando una estrategia digital en tu experiencia? mira, en general pueden ser varias, pero los que logran que la experiencia de la persona, saber muy bien, por ejemplo, cuándo algo se tiene que automatizar y cuándo eso no lo puedes automatizar, tiene que ser humano, esa equivalencia de lo digital del humano. Cuando tú logras tener esa concordancia visual y de discurso. Te veo de una Ujú, manera, me estás vendiendo una imagen, un estilo, un propósito, porque también yo voy a encajar con tu propósito, pero resulta que si yo tengo una experiencia por el celular interactuando contigo de una manera, pero en redes sociales distinta y en la sala de venta es mm, otra cosa, ya como hay que uno algo que no entra en una encaja. desconfianza, aquí no hay algo no casi, ya me estás como, entre comillas, mintiendo en alguna parte, porque también aquí hay un tema de expectativa. Finalmente hay una expectativa que yo tengo frente a lo que tú me propones en esta experiencia de compra y en adquirir este producto finalmente. Las expectativas versus la realidad, uno tiene que tratar que la realidad quede por sobre las expectativas para que yo no tenga esa frustración ni tenga esa Y ese es un sensación. buen punto, ¿eh? Porque si Mm, tú interactúas con alguien por un canal de comunicación, mm, Instagram, lo que sea, pero es que luego hablaste quizás con otra persona por teléfono que pertenece a la misma empresa, pero tu experiencia
es distinta y no tiene esa concordancia, esa alineación que hablábamos antes de ¿eh? la estrategia, al final ahí hay algo que no va, ¿verdad? Claro, de todas maneras, incluso con la sobrepromesa, hablando de lo digital, reserva en línea en solo 3 minutos, con firma electrónica, oh, maravilloso, ya, y se cae la plataforma, no funciona, ya, seré Claro, yo, mi computador, claro. voy a ir al soporte al cliente. No, no hay nadie, hay un bot que no hay caso, no logro hablar con la persona, la experiencia es un desastre, te dice, somos la inmobiliaria más innovadora, tenemos los mejores sistemas, entonces ya como que, y resulta que no las estás cumpliendo. Es Ahí uno puede difícil mantener aprender ese de, nivel de calidad entre todos los sí. canales de comunicación. Ahora, uno siempre tiene que estar mirando porque también el cliente, en este caso, está interactuando contigo, pero también interactúa con otras marcas de otros servicios, de Claro. cosas distintas, y le va creando también un desde. Él dice como este es el estándar mínimo y tú estás sobre o bajo ese estándar mínimo. Por ejemplo, a mí yo saco muchas ideas de Disney. En el fondo, la empresa Disney, parque de diversiones, tú dices, oye, ¿qué lugar de la Tierra tiene las expectativas más altas cuando tú vas con tus niños, haces un viaje, avión, reserva el costo? Tú llegas a Disney y esto tiene que ser increíble, lo mejor del mundo. O sea, ya mis expectativas están en los cielos y la mayoría de la gente se va con la sensación, es aún mejor de lo que yo esperaba. Eh, Es verdad. Ahí uno puede sacar estos aprendizajes, cómo ellos van mejorando su servicio, su interacción con el cliente y de repente ir Sí, copiando buenas conductas que te pueden servir también en otras industrias, como en este caso en la parte inmobiliaria. 100%. Sí. Disney es un caso que siempre surge, cuando hablamos de Eh, experiencia y de emoción, siempre claro. surge Disney en todos los ejemplos. ¿Y cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje en base a tu experiencia, digamos, acompañando a las empresas en su transformación digital? De ahí yo te voy a hablar mi experiencia personal, en general, llega un minuto en como que las empresas se sienten pilladas, muchas veces tienen funcionarios adentro, trabajadores que están a cargo, muchas veces implícitamente, es como ya velo tú, es que este cacha más, lo dejan así como el que este sabe más de esto, es con Putin, lo pongámoslo a cargo de esto, aquí que allá, y muchas veces tienen una cantidad de personas adentro, pero de repente las empresas cometen el error de decir, oye, ¿sabes que en verdad ahora la IA ya no es una moda, ahora es importante? Entonces vamos a hacer IA de verdad. Busquemos afuera alguien que sea como el lucero de la IA y tráelo para acá. Y tú ya tenías en gente que estaba tratando de hacer cosas y tú en vez de darle presupuesto, escucharlos a ellos, a veces traes gente de afuera como para hacer un borrón y cuenta nueva desde cero, Claro. gente que no conoce tu empresa, que no Ahí va. conoce Eso tu es lo que mecánica. está exactamente. Gente que Sí. quizás es experta en la parte tecnológica, pero no conoce el background de toda tu Mm. empresa, ni de tus procesos y todo. Entonces, Y ahí hay un tema. finalmente, como te decía, yo puedo poner un sistema CRM, lo que sea, IA, lo que tú quieras. Es un sistema informático, plataforma, puedo tener un sistema de gestión ágil, tableros y cosas, pero si la gente no los usa, no los entiende, no los asimila en su día a día, porque también puede ser que no los necesite. También a veces uno le quiere imponer cosas. Entonces, sí, hay un ejemplo que yo digo de repente, si tú tienes moscas en un lugar, tú podrías tomar un tanque y dispararle a las moscas, pero no es lo más eficiente que digamos. Tal vez va a ser eficaz, vaya a destruir el lugar completo y ya no quedan las moscas, pero necesitabas un tanque y el efecto colateral que causa eso, entonces de repente tú quieres Claro, imponer un software para hacer algo o algo tecnológico y ese en verdad es innecesario porque va a causar un roce y una tensión interna que va a ser contraproducente para lo que tú quieres mover o mejorar. Hay soluciones a veces que son mucho más simples y no es necesario traer este monstruo gigante que quieres colocar. 100%. Otras veces sí, se justifica porque estás demasiado atrasado y bueno, tú dices, oye, aquí tengo que ir haciendo una transformación y no estaba haciendo todo en papel, y por poner un caso burdo, no tenía ni Excel, entonces bueno, si no Claro, teníamos ni Excel, ya las hay que planillas, los hacerlo. vendedores tienen una libretita con los Toc. clientes, los prospectos, claro, ahí hay que presionar un poco. Oye, y hablaste antes de la IA, y esto tiene que ver también con el marketing inmobiliario, ¿no? ¿Cómo? Porque al final hoy se está usando la IA para muchas cosas dentro de lo que es el marketing. ¿Cómo visualizas tú el futuro del marketing inmobiliario? Mira, asociándolo con la IA, hay un concepto de inteligencia artificial, pero a mí me gusta la inteligencia aumentada, como ese Ujú. juego un poquito. Yo ya tengo una inteligencia de negocio, tengo personas dentro de la empresa, como yo aumento sus capacidades a través de la IA. También hay distintos tipos de IA. Hay IAs que te pueden no solamente analizar los datos que están y buscar concordancia de cosas que tú no has visto, oye, te has fijado que esto con esto junta y cada vez que pasa esto pasa lo otro, pero con los datos que tengo, y también la IA analítica más avanzada que te dice en base a cómo funciona el mundo y estas variables externas y
tus proyectos, tus clientes, veo estas oportunidades. Te empieza como a abrir también así a cosas nuevas que tú dices, mira, aquí tienes una oportunidad que tal vez no has visto. Entonces se puede abrir un poquito por ese lado. En el caso de la IA, propiamente tal, porque yo creo que esa es una herramienta también que en el día a día de los funcionarios, de los trabajadores, es como una navaja suiza, que todos deberían tener ahí su ChatGPT, Gemini, el que te guste un poquito, pero pagado incluso por la empresa, que tengan acceso a Claro. las herramientas para el día a día, para que vean, puedan hacer pruebas, cosas y vayan mejorando. Sí, ¿Sí? básicamente es incrementar la productividad Y, idealmente en todos los procesos Y o el, o y el en gran todas las partes. desafío, sobre todo en Sudamérica, que yo veo que vamos a tener al mediano plazo, ni siquiera al largo, es que las nuevas generaciones no tienen intereses en comprar productos como un auto de alto valor, una casa. Mm, Antiguamente el ujú, sueño era egreso, tengo mi carrera, la casa, el auto y todo. Ahora Ah, no solamente voy a tener que decirle a los que quieran comprar que, oye, este es el departamento, te conviene, ubicación, mira, todos los beneficios que le pueda dar, sino que voy a tener que ver cómo voy a seducir a los que no tienen la necesidad, cómo les voy a crear la necesidad de decir, oye, no es mala idea, ujú. me podría comprar un departamento, sobre todo gente joven que recién claro, egresa y que quiere viajar por el mundo y tiene otras prioridades, entonces sí, los nómadas amarrar digitales. amarrarme a un departamento, a una casa que estoy pagando, sí, pero velo como una inversión de aquí a tanto, pero no sé, es que quiero como vivir la vida, después me preocuparé de eso. Entonces, se te va a achicar el mercado real, la torta de los que están interesados y que tú un poco, usted quiere un departamento, yo le voy a explicar por qué el mío es el mejor. Voy a tener que, ¿usted quiere una casa, Es un un challenge. departamento? Sí. Para las nuevas generaciones definitivamente es un reto este tema, ¿no? Ahora, hablaste de la IA, hablamos de la IA, ahora, ¿qué herramientas digitales no pueden faltar en tu día a día? Yo ocupo la IA mucho, 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 ¿Cuál mucho, mucho, mucho. usás? ¿Cuál de todas? Mira, yo hago algo que tal vez no le va a gustar a ChatGPT, a Gemini y todo. ¿Qué suelo hacer? En un monitor grande suelo abrir 4 ventanitas donde tengo habitualmente ChatGPT sí o sí, Gemini, y voy jugando con alguna otra cloud muy buena también y las hago competir. Hago el mismo ejercicio, la misma búsqueda que necesito, el mismo análisis y voy viendo ahí cuál me funciona mejor para distintos temas. De repente hay Pero unas que... somos dos, yo también lo hago. sí, Así que no te porque preocupes. todavía no me da, la verdad, todavía no me da la confianza de casarme con una, porque aún le falta una maduración a la IA que funciona muy bien cuando tú tienes algún conocimiento sobre un área. Si yo ya sé más o Claro, menos del mercado claro, inmobiliario y todo, yo puedo ver cómo, no me entendió lo que le pedí, se fue por otro lado, está alucinando, sí. pero si yo no sé nada de nada, estoy en blanco y le pido, oye, enséñame tal cosa, ahí uno se arriesga a que te salga cualquier cosa si no tienes No, como el y, testing y AB. siempre te responde, qué buena idea, me encanta esto, me Siempre es parece genial, sí. excelente. Entonces eso también confunde a uno, porque dice, bueno, si me está diciendo que es buena idea, entonces voy por buen camino, pero quizás no. Y la otra herramienta que yo creo que es vital, pero más que una herramienta, una forma de gestionar. Y yo digo los 5 deditos de la mano. En general, yo creo que no hay ninguna empresa que tú, con esos 5 indicadores clave, que eso es lo que tenéis que estar monitoreando. Son 5, dependiendo de tu estrategia, en qué etapa esté, qué etapa está el proyecto, pero tener el control de cómo se están midiendo esas claves. No tener 20, 200, un dashboard gigante con datos y que se ven bonitos, ahora les ponen animaciones, uno los muestra en directorio y la NASA llegó a la empresa, no entienden mucho, pero finalmente hay 5 y no más de eso que son los que te ayudan a ordenarte un poquito. Ahora, a veces son estratégicos, son medios que no se comparten, o no es el típico que uno puede decir como podría ser, oye, quiero saber el valor promedio del ticket que estoy vendiendo yo, la velocidad de venta, ciertas cosas, cuánto la tasa de conversión entre el lead frío que entra preguntando, el que se convierte en una cotización, el que hace la reserva, el que firma la escritura. Entonces uno podría ir viendo el embudo, cómo se va moviendo proporciones, pero a veces también tienes algunos que son más blandos y que son propios también de la empresa, la motivación de tu Ujú, personal, en el fondo de tu capacidad, de tu gente de venta, qué tanto están ocupando las plataformas que tú le pusiste a disposición, porque a veces ujú. no las están usando, tienen una tremenda herramienta y ahí falta y respetar Adopción, también y respetar las velocidades de aprendizaje de la gente. Los claro, niños chicos, yo pongo un ejemplo, en general hay una edad en la que todos les obligan a aprender a leer, pero hay niños que se demoran más, niños que se demoran menos y lógico, finalmente todos van a aprender a leer. Forzarlo, presionarlo porque tiene que 6 meses antes, porque ese es el nivel en el que claro. tiene que estar y obligarlo, acá también vaya a generar resistencia, roce, Ujú. susto, la gente no se va a sentir muy cómoda, me estoy quedando atrás, en un periodo razonable, no te voy a esperar 20 años para que esté haciendo promo en ChatGPT, pero cosas razonables sí, es que se tome su tiempo, que aprendan
y que no haya el susto de equivocarse también. Oye, uno puede cometer errores, no entiendo, explícamelo de otra manera, sigo sin entender, salí duro, por favor, me lo explicas de otra manera, en vez de poner cara de, ¿entendieron? Sí, 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 entendí. Claro, Y esperando que ojalá sea otra tendencia que va a pasar y bueno, cuando se les pase la moda de la IA, volvemos al Excel y a lo que sabemos usar. está bueno, está bueno. Eh, Oye, y eh, así como eh, preguntas random que tengo, ¿los compradores valoran la experiencia, valoran la información detallada? Sé que son dos conceptos Sí. distintos, pero al final están relacionados en cierta manera. Yo creo que lo que más valora un comprador, por lo que te explicaba yo un poco, y yo los veo que pueden estar en cualquier etapa de su vida, de Sí, su proceso de compra y todo, la certeza de la información, que sea coherente. Si tú me dices sí. en una promoción que esto está a 3000 UF, el sitio web está a 3000, el bot me dice 3000, en todas partes está a Mm, 3000, ya. La velocidad de acceso y la facilidad de acceso a la información, porque yo puede ser que me lo explicó todo el ejecutivo, pero de repente yo quiero acceder a información y no puedo estar dependiendo del ejecutivo, de alguna plataforma que esté congestionada. Yo necesito cuando yo quiero, en el momento que yo quiera, poder acceder a la información, que esa ujú, información me dé la sensación de veracidad, que yo pueda contrastar y decir, ya, esto sí, es lo mismo que se ve en todas partes, a nadie le dieron un precio distinto, una cosa diferente, entonces está bien, estoy dentro del promedio. Esas dos variables son súper importantes porque ahí está la toma de decisiones y ahí está la experiencia. O sea, yo, lo que hablaba un poco de la expectativa que yo tengo, entonces yo lo mínimo que la información esté disponible en cualquier plataforma, porque a esta altura no debería pasar, pero si yo estuve viendo el sitio en la oficina después de la hora de almuerzo, oye, qué lindo el proyecto, se ve espectacular y todo, pero después yo se lo quiero mostrar a alguien y voy en el transporte público y tomo el móvil y le digo, mira, en la página de no carga, no se ve, no funciona, qué raro, no. Matáis un poco la experiencia, tienes que funcionar bien en todo. 100%. Eh, Sí, sí, para un poco lo que mm, decíamos antes, ¿no? Para alinear esa estrategia en todos los canales y con toda la organización, ¿verdad? Genial. Otra pregunta que tenía por aquí anotada que ¿Ya? quiero hacerte es, ¿qué tendencia del sector dejarías morir? Puta, Me imagino que aquí puede sí. haber más de una, pero Está buena la pregunta. Ahora, dependiendo de tus clientes, tú podrías saber cuáles funcionan mejor o cuáles son más valoradas por tus clientes para ver cuáles no valen la pena. También las que te pueden hacer claro, más ruido de forma interna. claro, Pero todo lo que no sume un valor adicional, yo creo, y que todo lo que te deje como en esta línea de flotación de, eres igual que el de al lado, sí, si no te diferencias del de al lado, siendo el primero, siendo el mejor, siendo el más bonito, tiene que haber un diferencial. Entonces, de repente, a mí me pasa con los renders arquitectónicos, que son como el render tradicional, que hay que tenerlo ya perfecto, pero es como todos lo tienen. Entonces no se le saca mucho provecho. Cosas como antiguamente se ocupaba mucho el tema papel, brochute y cosas, y la carpeta, hay un montón de papelería que no se la puedo mandar a alguien y sacarle una foto a un plano para poder mandarlo una lata también. Entonces, yo creo que ahí va por ese lado y más que nada hacerlo bien, porque hay tendencia, o sea, hay email marketing, hay incluso gente que te puede llamar ante estos como call center. Si sí, lo haces bien, no son invasivos, no causan mala mm, llegada en el usuario y tienden a cumplir cierto rol. Hasta los mensajes de texto a celular, que ahora se han ido cambiando por los mensajes a WhatsApp, etcétera. Claro, si a mí alguien me invade, pero sin un valor agregado, es claro, molesto. Pero cuando de claro, repente uno dice, oye, qué maravilloso, y lo manejan muy bien los grandes de las redes sociales, Meta, mm. cuando están uno en Instagram, la gente, y aparece una publicidad y uno, oh, que es justo lo que yo quería, y le hago clic. Y no lo siento invasivo, no es como, hoy me llenan de publicidad puras cosas que no son para mí. Ellos manejan muy bien ahí los algoritmos para llegar en el minuto preciso con la comunicación precisa. Muy bien, Eh, estoy de acuerdo. Estoy de eh, acuerdo eh, conectando eh. esta idea que mencionabas eh, de las herramientas, de la estrategia, del marketing inmobiliario. eh, Nosotros en House hemos hecho el showroom 3D para ustedes, ¿verdad? Para contarle un poco a la audiencia, el de panorámico, ¿verdad? Correcto. Entonces, véndeme panorámico, Ya. véndeme panorámico. Panorámico es un caso muy bonito porque dentro de lo que hace i7, lo que explicaba yo, son como viviendas sociales, pero eso llaman programas de integración social. Es un formato Ujú, que acá le llamamos DS19. Lo ujú, bonito que tiene esto es que lo voy a redondear, de los 100 departamentos que puede tener un edificio, tú tienes un 10% que va a sectores vulnerables, que se llama gente que básicamente es humilde, jamás le ujú, podrían dar un crédito hipotecario ni eso, pero ellos juntan una cantidad de ahorro que para ellos es un esfuerzo y el
Estado le pone toda la diferencia para que él pueda acceder a la vivienda. Después Exacto. viene un sector que se llaman emergentes, que también suelen ser un porcentaje de los departamentos, que es personas de que vienen de estratos más bajos, pero que con movilidad social es el primer niño que logró ir a la universidad y ya no es, el papá era mecánico, técnico, así de la vida, y él se tituló de ingeniería en mecánica, entonces ellos pueden acceder también a estas viviendas a un precio menor y también complementa el Estado. Y finalmente, el 80-70% del resto del edificio es gente de clase media que dice, oye, este edificio tiene quincho, ascensor, Ujú, multicancha, tiene un montón de cosas, debe ser muy costoso. Ah, no, me alcanza, claro, porque el Estado te pone la diferencia. Entonces accedes a niveles de vivienda que son para clases alta, media alta, pero en el fondo integras a estos tres grupos, a los emergentes, a clase media tradicional y en los sectores vulnerables en un mismo ecosistema habitacional. Y en ese sentido, nosotros con Panorámico, el desafío que teníamos un poquito, uno, hay que cumplir ciertos requisitos. Los DS-19 tienen que estar bien ubicados, en el sentido que haya salud, movilización, colegio, comercio, ujú, para poder ganarte la licitación, y de ahí para arriba te van dando puntos por todas las mejoras que tú le puedas ujú, colocar. Nosotros hicimos un montón de mejoras y por eso nos ganamos ese proyecto en el caso de I7, pero también queríamos que la experiencia de venta del proyecto fuera algo más cercano a la gente por este norte que yo te dije que tenía un poquito I7 de mejorar calidad de vida. Entonces nos interesaba mucho este tema de que poder acercarles algo que suele ser en proyectos de más alto valor, tener esta como maqueta virtual, que así se lo traducíamos un poco a la gente, así lo entiendo. Yo tengo una maqueta virtual, puedo recorrer el proyecto, me puedo poner dentro de mi departamento el que me voy a comprar, ir a la ventana, ver la vista que tendría mi unidad cuando sea mía. Entonces, oye, esta es la vista que va a tener, voy a la pieza que va a tener mi hijo y veo qué va a ver él por su ventana, puedo empezar ya a mirar los espacios, decir, oye, yo pondría aquí la mesa, yo acá pondría un sillón, etcétera. Entonces, te da también esa capacidad que la familia pueda compartir esta experiencia de recorrer internamente, de ver también el entorno, dónde va a estar este edificio, qué va a tener cerca, oye, está al lado de la playa, en este caso estamos hay una carretera y la playa. Entonces, primera ujú. línea. También, oye, hay una playa, aquí hay más comercio, hay cosas cerca, darlo, y esa es totalmente innovador. Nadie sabía hasta el minuto como Eso es lo que te dedicado quería a preguntar. este tipo de tecnología. Eso mismo te quería preguntar, porque hay una Mm, sensación de que la tecnología ¿sí? a veces es para cierto estrato o cierto target de Sí. cliente, pero para poner en contexto a la gente que nos escucha, que es mucha gente fuera de Chile, ¿cuánto vale el metro cuadrado de panorámico en dólares, por ejemplo? En Más o dólares tiene que menos. ser una Sí, unidad que sí, lo tenemos en sé, Chile, claro. pagando Ok, Estado que financia la diferencia. Pero es un segmento que se consideraba vivienda social, entonces siempre también te decían un poquito como, no sé si tecnología valdrá la pena, pero hoy en día también no hay que subestimar a los usuarios, tanto hacia arriba como hacia abajo. Yo creo que la adopción de tecnologías y cosas, un poquito, hoy día hasta el que está más arriba en el segmento económico con el más abajo ocupa Waze, ocupa algunas cosas con realidad aumentada, ve películas en Netflix, o sea, tiene un nivel de alfabetización que l- no hay claro. que desperdiciar. Y tiene unidades, estos como finalmente todo se hace hoy día en este aparatito, y que uno dice, ah, pero no va a correr porque son equipos lentos. Ya no existe como ese tema del equipo de entrada, que no puedo hacer nada con el equipo, que se queda pegado, etcétera. Ya uno prácticamente es todo, sí. La diferencia entre tener una foto Full HD y una de 8K para verlo en una pantalla normal, el común de los usuarios no nota la diferencia. Y para poner en contexto a Sí, a la audiencia, es 2.000 UF son más o menos $85.000 aproximadamente, por ahí. claro. Entre 80, 80 y pico, ¿no? Sí. Para entender más o menos. Y Pero de esas 2.200 es lo que tú terminas pagando. Si yo fuera claro, a otro lugar que no hay subsidio, la calidad del producto, las condiciones, todo lo que me están vendiendo estaría en 2.800. Entonces claro, te claro, diría, claro, sería inalcanzable. claro. De acuerdo, de acuerdo. Y háblanos un poco de, em, porque esto suele ser un reto también con varios de nuestros clientes, ¿verdad? eh, Adoptan la solución y luego, por supuesto, hay que elaborar una estrategia para la implementación. Y ahí viene todo el tema de adopción del equipo comercial, bueno, todos los best practices. Háblanos un poco de esa parte, digamos. Todas las capacitaciones en el fondo, porque nosotros también ahí, bueno, todos estos productos que en este caso la maqueta virtual también para nosotros fue una economía de escala, en cierto sentido, porque me permite a mí tener
no solo esta experiencia de poder mostrarle el edificio, las plantas, etcétera, sino que yo tengo los renders, tengo vistas del edificio, tengo un montón de material que puedo ocupar para el Ujú. tema de marketing, mandar correo, publicar en redes sociales, entonces tengo esta información. Por otro lado, también es claro, decir, ya que vas a tener esta herramienta dentro del proceso de atención presencial, ya cuando la gente llega a la sala de ventas, sobre todo un proyecto que parte en verde, o sea, no había nada, en el fondo es la vendedora que lo sepa usar, que pueda mostrarlo, que no solamente tenga el monitor del notebook, sino que tenga una tele, tenga un monitor un poco más grande para, mire, le voy a mostrar el recorrido por Ujú. dentro de su departamento. Que le pueda enviar estos links con los recorridos cuando alguien le cotiza de forma remota, le pueda decir, oye, hagamos una meet y yo te muestro, te hago un recorrido por el Ujú. edificio, entonces no es solo mandar el link, mostrarlo presencial, sino que también ocuparlo en las reuniones virtuales para que tenga herramientas de venta. Ese lado de capacitación por ahí y también en la plataforma trae leads, en el sentido de que es otro canal de captación, porque yo estoy viendo la plataforma, me gustó y se cotiza aquí, tengo el botoncito de WhatsApp, tengo las típicas cosas que me permiten a mí, oye, me encantó lo que estoy viendo, quiero dejar mis datos, quiero mandárselo a alguien más, y esa data poder recogerla y que alguien la procese y que no sea así como que vaya a parar a un correo donde quedan durmiendo porque nadie revisa esas cosas, no perder Claro. ese tema. Entonces, dentro de eso era mostrarle el tema y esta cosa que sea visual, que yo lo pueda recorrer. También el edificio tenía una peculiaridad que nosotros en el último piso, como en la azotea del edificio, tenemos unos quinchos que son panorámicos. Quincho es donde tiene la barbacoa, la parrilla. Entonces, Correcto. ese espacio común también va a estar en la parte más alta del edificio con una vista a la playa, espectacular, pero ahora yo puedo colocar ahí y mostrarle a la gente, mira la vista que tiene, así es la parrilla que va a estar arriba. Entonces, claro, yo ya empiezo como a despertarle ese gustito, oye, yo quiero vivir acá. Ya me imagino llegando de la oficina, con unos amigos, me Ujú. voy a ir al quincho a hacer un asadito para ver un partido, etcétera. Entonces empiezo a ver cómo también el impacto en mi calidad de vida o empiezo a tener cosas que, oye, yo nunca he hecho esto y ahora lo voy a poder hacer porque voy a poder vivir acá. Por favor, que el partido no sea Chile-Argentina, porque ahí estamos fritos. Ahí sí, ahí se arma lío. Oye, ok, ok, increíble. O sea que al Ujú. final la herramienta la han utilizado, la están utilizando tanto en la parte física, en sala de ventas, como en la parte online. De hecho, me Y imagino, no sé, también en redes sociales y en el comparten ahí el mismo, link. en el mismo sitio web también está ahí el tema porque puedo mostrar las unidades, recorrido, porque entonces yo no tengo la planta plana, así como Claro. inerte, sino que yo puedo pinchar y me meto en esta simulación de esa unidad y puedo ver las distintas visualizaciones que permite. Lo otro que yo destacaría también que obviamente cada empresa, cada proyecto tiene sus peculiaridades y nosotros gratamente sorprendidos de que las puertas abiertas, sugerencias, oye, sabes que a mí me funcionaría súper bien si pudiéramos cambiar esto, también que no Mm. sean muchas veces tecnologías que es como están hechos para todos por igual, te entregan como Claro. esto es, este es el cuadrado y usted vea cómo lo pone este cuadrado en su rompecabezas, pero yo necesito que Sí. sea redondo, no, no es que viene cuadrado, pero que, y Sí, es, nos pasa mucho, agradece mucho. honestamente, porque tenemos, digamos, proyectos en varios países y al final cada país es distinto, pero dentro de cada país, cada proyecto es distinto e incluso cada ciudad. O sea, tenemos proyectos en, no sé, en Punta Cana, por ejemplo, que venden solamente a extranjeros. Entonces, sí o sí necesitan el idioma inglés y a veces el francés y necesitan quizás, no sé, una serie de formularios que quizás en otro proyecto no tanto. Es No decir, se necesita. intentamos flexibilizar lo máximo que podemos para satisfacer a todo el mundo realmente, ¿no? Bueno, me alegro mucho. Tengo una pregunta puntual a que se me ocurrió recién y es, tú mencionaste mucho los KPIs. En varias de las en las estrategias que tú implementas en 7 de tus trabajos, ¿tienes algunos KPIs para la evaluación de House? Hasta ahora no hemos desarrollado uno específico, pero hay unos básicos. Todas las plataformas que nosotros tenemos tienen que estar operativas desde cualquier dispositivo, no se tienen que caer. Algo Ok. básico como que desde un hosting donde tenía el sitio, dice, oye, esto no se puede caer. La velocidad de acceso, porque también a veces cuando uno dice, oye, pero esto es como que contrato un servicio, pero está corriendo en otro lado, no lo tengo en mi data Ujú. center, no tengo el control, va a andar rápido, va a andar lento, que se vea bien en todos los dispositivos. Entonces, yo el indicador más fácil que tengo también es con la ejecutiva. Tú le preguntas a la ejecutiva, oye, en los controles semanales, ¿cómo ha ido la gente? ¿La Claro, plataforma te el funciona feedback. bien? Si a mí me dice, pucha, se queda pegado,
como que de repente no carga o carga una parte y la otra no. Entonces ahí, sin ser un KPI definido, pero tú empiezas a decir, algo está pasando con el tema. Y Claro, nosotros también tenemos la costumbre de hacer simulaciones en el sentido de que, ok, si tengo un formulario de contacto, si tengo un botoncito que se supone que me lleva a WhatsApp, cualquier cosa, funciona cuando te lo entregan, perfecto, pero uno tiene que estar monitoreando que eso en el tiempo siga funcionando en correcto, distintos horarios, correcto, es un poco algo de Mystery correcto. Chopper ahí, pero en el fondo meterse y probar, oye, ¿todavía funcionan estas cosas? Sí, ya, perfecto, porque si no, lo que conversábamos, la persona va a Sí. llegar, clic aquí para tener asistencia, yo te ayudo acá, te soluciono todo el problema, clic. Página no encontrada, no carga, error del Sí. sistema, y uno dice, ¿ya ahora qué hago? Sí, sí, mi pregunta iba más por el lado de, oye, me ha ayudado a generar tantos leads, me ha ayudado Mm. a hacer el proceso de venta, me ha ayudado a mejorar la productividad del equipo de ventas, ya no necesito pues el brochure por un lado, el render por otro, el video, tengo todo centralizado en un solo lugar y a la vez la No, experiencia del cliente. claramente para el cliente es un momento wow. O sea, cuando tú ves oye, y esto, yo ningún proyecto de estos similares había visto que tuvieran esto. Entonces, wow. Y por otro lado, también la vendedora, oye, mira lo que estoy vendiendo. Los vendedores, tú sabes que a veces van pasando con el tiempo de proyecto en Ellos se proyecto, tienen a que veces cambian enamorar más de la herramienta, de decir, de la oye, herramienta. ahora ya no tengo que empezar a explicar con un papel y Claro, mostrarle, mire, tiene vista nororiente, de aquí alcanza a ver esto, oye, le voy a mostrar su proyecto. Entonces ella también se empodera en las vendedoras y dice, oye, mira lo que estoy vendiendo. sí, sí. Ellas sienten que están también como, oye, yo no soy un vendedor tradicional, soy un vendedor que tengo este tipo de herramientas. Y mira, nosotros tenemos el panel administrador que ¿Ya? tiene las métricas del uso de la Ujú. herramienta, ¿verdad? Como una especie de mini Google Analytics, Un donde analytics se puede ir mirando todo eso, ¿verdad? Internamente para ustedes. Pero la buena noticia es que estamos ampliando cada vez más data en ese dashboard, incluso bueno, no puedo dar la primicia, pero ya. va a haber más data, va a haber cosas interesantes que se vienen, así que te vamos a ir contando ahí. No, oye, y es lo que hemos alcanzado a mirar nosotros, porque claro, te va diciendo la cantidad de conexiones que tú tienes por día, cuáles son las unidades que más se ven, Exacto, etcétera. Entonces exacto. también uno empieza a ver un perfil psicográfico de alguna manera, decir, oye, ¿qué días tengo más visitas? Que también es súper válido. Tal vez ahí, como recomendación, siempre todo se puede ir mejorando, pero por ejemplo, como yo tengo sala de venta y tengo gente que está ocupando la plataforma generando presencialmente, tener algún diferenciador del tráfico interno, por decirlo, del tráfico externo, para saber, oye, cuánto de Correcto, eso es mi gente y cuánto es la gente que le mando el link, visita la web, va a las correcto, redes sociales. correcto. También cosas como ya, yo ya sé qué unidades están viendo, qué cosas están viendo, qué quería, pero por ejemplo, si yo digo, oye, esta persona se quedó en el tour virtual recorriendo el departamento por dentro 10 minutos. El promedio son 15 minutos antes que se vaya a otro lado. También es interesante saber que, oye, le interesó esta cuestión un montón versus, no sé, por los espacios comunes, que uno dice, oye, no, fui, Ujú. revisó la piscina, los quinchos y todo, pero el departamento pesó más en este proyecto que los espacios comunes. También al final es data que te va ayudando a decir, oye, la gente tiene más interés por a veces en este proyecto los espacios comunes, en otro le gusta Claro, el claro, departamento, entonces también yo en la comunicación masiva puedo darle alguna tendencia a claro. un lado al otro y ir probando los testing a ver O el mismo cómo funciona. asesor cambiar su Su switch. storytelling, digamos, frente al cliente, ¿verdad? Ir por el lado de entendiendo primero Mm, la data para luego asesorar mejor. Pedro, me quedo hoy, para ir cerrando un poco nuestro mm. episodio, me encantó conversar contigo, me quedo con una frase o con unas palabras que creo que resumen, porque hoy hemos hablado de varios temas, pero me quedo con la palabra estrategia. Siento que, bueno, y además tú eres el digital strategist. Entonces, yo siento que todo lo que hagamos tiene que tener una estrategia de fondo. Hoy me quedo con eso, siempre. Y la estrategia se va a alimentar sí o sí de tu propósito. Tienes que tener un propósito que no sea el propósito comercial duro, oye, quiero vender más, quiero ser la primera inmobiliaria de Chile. Lo vas a lograr, pero no necesariamente declarándolo de esa manera. Tienes que tener un propósito de dónde me quiero ubicar, hacia dónde voy, y ahí te ayuda a construir esa estrategia. 100%. Quiero tener las mejores unidades disponibles para ciertos segmentos y llevar la mejor calidad de construcción a toda la población. Ese es mi norte. Y ahí vamos haciendo la estrategia, vamos, pero ese propósito es vital. Tú lo has dicho. Pedro, mil gracias por compartir hoy tu experiencia, por ayudarnos a ver el marketing inmobiliario desde un ángulo más estratégico, menos reactivo, más proactivo. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación, encantado de participar.
Y a quienes nos escuchan, recuerden que pueden ver este episodio completo en nuestro canal de YouTube o escucharlo en Spotify. Búsquenlo como Protect Talks by Houst. Y si quieren descubrir cómo Houst ayuda a los desarrolladores a conectar con sus compradores a través de experiencias interactivas, los invitamos a visitar nuestra página web houst.com. Nos vemos en el próximo episodio.